Hay una palabra que siempre nos ha fascinado y que además tiene mil resonancias desde el punto de vista histórico, político, religioso, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Esa palabra es los templarios. Ese concepto es los templarios. Carlos, ¿cómo podríamos contar a alguien que no tenga ni la más remota idea de lo que eran los templarios la importancia de este movimiento o lo que fuese? Bueno, su importancia es trascendental, además está relacionada con un contexto histórico muy conocido, muy familiar, que son las cruzadas, la conquista de Tierra Santa por parte de los cristianos. Y en esta época se desarrollan lo que se llaman órdenes religiosas, sí, pero a la vez órdenes militares, es decir, eran grupos de monjes, como es el caso de los templarios o de los hospitalarios, cuya función era, además de todas las funciones monásticas de San Benito... O sea, primero, eran monjes. Eran monjes, eso es esencial, ¿no? Primero, para entender toda esta movida. Efectivamente. Eran unos monjes. Efectivamente. Cuyo propósito era, en este caso, la defensa de los peregrinos que sí, iban a Tierra Santa. Sí. Ya sabemos que en esa época los bandidos eran muy abundantes, sobre todo en los riscos del Jordán. ¿Y estamos hablando de Europa, por ejemplo? Bueno, esta orden se desarrolla relacionada, obviamente, con Siria, Antioquía, Palestina, sí, pero también tenían en Aragón, en Portugal, en Francia, sí, en Alemania, en Inglaterra. Era muy extendida y tenía unas implicaciones políticas, en banca, en agricultura. Yo voy diciendo tonterías si tú me corriges, ¿vale? Bueno, mira, de momento lo que capto es que eran unos monjes, sí, que dicen, un momento, para proteger a los peregrinos que van, ¿en qué dirección? Monjes guerreros. Eran, sí, bueno, los peregrinos que iban desde Jaffa en concreto. Jaffa es, ya sabemos, es un famoso puerto que está en la costa palestina, sí, desde ahí llegaban en los barcos desde Europa hasta Jerusalén, que es un camino, es un desierto lleno de montañas y por allí los bandidos abundaban mucho. ¿Y los monjes se organizan como un ejército? Sí. Luego hablaremos, porque es a lo mejor un concepto contradictorio, son monjes, pacifismo, pero también esa guerra, ese concepto militar. Luego lo aclararemos porque sé que puede tener controversia. Y estas personas se dedicaban a vigilarles, a ayudarles y a atenderles. Fundaron también fortalezas por toda la zona para ayudarles y atenderles. Pero además tenían unas implicaciones en el contexto militar de la época que ayudaban a los grandes reyes que patrocinaban y que hacían estas cruzadas de conquista, con sus caballeros, con su experiencia y sobre todo con su dinero. Tenían muchísimos ingresos y hacían unos préstamos bárbaros, ¿no? Hay datos, por ejemplo, de que el gran maestre de los templarios prestó al rey Luis VII de Francia 2000 marcos de plata de aquel entonces, que era la mitad de las rentas de la corona por propiedades, o sea que era una cifra extraordinaria. O sea que aquí ya encontramos una ramificación de orden económico. Sí, quizás sí. Quizá todo ello, la suma de todos los datos es lo que justifica que sea una orden que ha pasado tan a la historia de la que se ha hablado tanto. Que lo militar también implica lo económico, ¿no? Porque en esa época además la guerra cada vez era una tarea más especializada y ya no valía con reclutar a campesinos porque no sabían guerrear, ¿no? Entonces se contrataban mercenarios que había que pagarles. Y los templarios con sus ingresos, con sus villas, con sus propiedades... Carlos, perdona, si alguien ahora nos está viendo y dice, bueno, pero ¿esto cuándo se originó? Bien, a ver, ¿De qué siglo estamos hablando? A remontarnos al año 1095, en concreto el 27 de noviembre. En ese momento, en Clermont-Ferrand, que es una ciudad de Francia, se está desarrollando un concilio, sí, que estaba por entonces de Papa Urbano II, que convoca al grito de Dios lo quiere a todos, bueno, a los caballeros franceses, alemanes de la cristiandad, a luchar contra los musulmanes y a reconquistar los santos lugares de Tierra Santa. A los caballeros ibéricos no les dice que se vayan a Tierra Santa porque en la península ibérica sabemos que todavía estaban los musulmanes. Entonces, curiosamente, Urbano II muere unos días después, pero ya se habían organizado las cruzadas, porque los caballeros llevaban una cruz en sus vestimentas. Hace un momento la hemos visto, la cruz roja, ¿no? Sí, bueno, esa es la cruz templaria. Sí. Templaria. Bueno, pues estos caballeros franceses, sobre todo nobles, se puede decir, iba Godofredo de Bouillon, era el que les dirigía, cruzan toda Europa y arrasan Constantinopla y cruzan toda Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, y conquistan Antioquía de Siria, San Juan de Acre. Perdón una pregunta, sí, porque damos por hecho mil historias que son muy complejas. Dice, avanzan y arrasan Constantinopla. Sí, bueno, dice, ¿y por qué? Bueno, sí, es difícil. Hay que tener en cuenta una cosa. En el mundo musulmán de aquel entonces, por eso yo creo que las cruzadas en sí fueron una locura, ¿no? Porque no tenían justificación actual. Es decir,
En aquel entonces el mundo musulmán permitía que hubiese peregrinos cristianos. Es más, en Jerusalén, Sí. luego ya veremos cuando hablemos de la conquista de Jerusalén, había, aquí estamos viendo la ruta, ¿no? Constantinopla, Asia Menor, hasta Jerusalén pasando por Antioquía de Siria. ¿Esta es la ruta que hacían los templarios? Sí, ellos venían desde Europa, bueno, toda esta zona la arrasaron completamente. Perdona, soy muy pesado. No hay problema. Los templarios hacían esa ruta para estamos proteger... hablando, a ver, perdona un momento. Esto estamos hablando, todavía no se ha conquistado Jerusalén, que es en 1099. Esto no son templarios, no se había fundado, son los caballeros que van a fundar los estados cruzados, que es el origen de los templarios también, ¿no? En cierto modo. Entonces conquistan Constantinopla, pasan a Asia Menor, luego llegan a los santos lugares, que entonces estaban gobernados desde la conquista musulmana del 638 por musulmanes. Pero como decía, los musulmanes... Carlos, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo alguien que está en ese siglo, en Europa tranquilamente, que puede, bueno, ganarse la vida no sé cómo o no sé qué haciendo, pero en todo caso puede holgar o perder el tiempo y dice, ¿sabes qué podemos hacer? No, bueno, ¿Nos vamos a hacer todo este itinerario a caballo? Sí, es demagogia colectiva. Hay que tener en cuenta que el Papa... Cuéntanos un poco el motivo, el trasfondo. La autoridad del Papa era total, era muy importante. El Papa era... La persona más importante de aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, cuando el Papa además dice que Dios lo quiere, porque se creía que por el designio divino, el Papa podía recibir órdenes divinas, ¿no? Entonces, si él dice Dios lo quiere, y además es la propia autoridad del Papa, todos los guerreros de aquel entonces, iban. Y trasfondo político. ¿Y el Papa por qué lo quiere? Bueno, porque el Papa, obviamente, cuando había otra religión que había conquistado los santos lugares cristianos, quería recuperar muy importante, quería recuperarlo y sobre todo vencer a los musulmanes. Bien. Entonces, como decía, los musulmanes permitían que hubiese peregrinos, es más, había una importante comunidad en Jerusalén, lo que pasa es que tenían que pagar un impuesto, como tú, por ejemplo, cuando entras a otro país pagas un visado, pues eso pasaba. En ese sentido, hemos de reconocer que los musulmanes fueron más tolerantes que los cristianos, porque ya sabemos que en Toledo convivían judíos, cristianos y musulmanes, y en Jerusalén también. Cuando llegan los cristianos, lo primero que hacen es quemar a todos los judíos juntos en la sinagoga, matan a todos los musulmanes, mueren 40.000 personas ese triste 14 de julio de 1099, propio el 14 de julio del pasado mes de este año, hizo el 900 aniversario, y a los niños les tiraban contra las piedras, les rompían la cabeza. Bueno, fue una total barbarie, y por el propósito de conquistar Jerusalén, que era, no se podía mantener obviamente porque era una isla en un territorio musulmán, no se podía mantener eternamente. Concretamente el reino de Jerusalén... Perdona, estoy liado. ¿Estamos hablando de las cruzadas o de los templarios ahora? Sí, pero es que, repito que es muy importante el contexto histórico. Entonces, se conquista Jerusalén y en ese momento, ahora nos vamos a adelantar un poco, hacia 1118, dos caballeros franceses de la nobleza, Auguste de Pens y Godefroy de Saint-Omer, habían llegado desde Francia con el propósito, como decía, de proteger a los peregrinos que iban desde Jaffa hasta Jerusalén. Pues bien, por esa labor tan caritativa, el rey de Jerusalén, entonces Balduino, les entrega unos terrenos que había en la mezquita de Al-Aqsa, que se creen, allí estaba emplazado el famoso templo de Salomón. De ahí viene el nombre de la Temple, porque era la orden de la Temple, templarios, por el templo de Jerusalén, donde les concedieron el emplazamiento para sentarse. Pues bien, esta orden crece. Bueno, hay datos curiosos de que a los 8 años de estar en Jerusalén, estos señores... Para ser de esta orden de los templarios, ¿lo podía ser cualquiera que lo desease? Bueno, ¿O había que ser noble, por ejemplo? Sí, eso sí, no podía ser bastardo, por ejemplo. Tenías que ser noble y tenías que cumplir unos requisitos muy... bastante duros, en cierto modo. Tenías que estar un año de prueba, una prueba en el que ellos te proponían, pues si no la puedes afrontar, te puedes marchar de la orden. Si al año de la prueba, que ya te daban un hábito blanco, muy sencillo, ya eras caballero templario, no obedecías o no seguías las reglas, ahí ya no te dejaban echarte y te mataban. Te pasaban a la espada, ya no había posibilidad de marcharse. Repite eso. Sí, tú te comprometías un año de prueba. Para ¿Y si no superabas? No, si no lo superabas, te marchabas. Pero si superabas ese año y ya eras caballero templario, y desde entonces no obedecías al gran maestre, no obedecías a tu superior, o no seguías las reglas, te mataban. Sí, así estaba establecido. Y son reglas, también tenían que ser célibes, por supuesto. Lo que se decía que tanto iban a
a Tierra Santa a proteger a los peregrinos como en busca del mítico santo grial. ¿Qué tiene de decir? Sí, bueno, ahí es donde iba. Se cree que tras 8 años después de haberse fundado esta orden y de haberse institucionalizado San Bernardo de Claraval, los condes de Anjou, el concilio de Troyes, bueno, estos trámites burocráticos, se cree que Auguste de Pons y sus caballeros se fueron rápidamente a Francia, muy fugazmente, porque algunos piensan que habían encontrado el Arca de la Alianza, famoso arca donde Moisés depositó las tablas de la ley, Aarón su vara con la que tocó el Nilo y se ensangrentó, estaba el maná, el famoso maná dentro de esa arca. Y además había sido construida bajo órdenes directas de Yahvé, o sea que era muy importante. Se cree que la llevaron a Francia porque además en la Catedral de Sartes... ¿Esa arca existía? Sí, podemos decir que sí, aunque todavía no se haya encontrado. No se ha encontrado. Pero podemos decir que sí. Entonces, en la Catedral de Sartes se ha encontrado un dibujo en el que sale un arca saliendo de Jerusalén, o sea, que se la están llevando. Entonces eso se ha interpretado como que los templarios se fueron a Francia con el arca y luego lo llevaron al último reducto cátaro, ya sabemos que los cátaros eran una herejía de la época, y desde allí cuando lo conquistan los católicos, los cristianos de entonces, se lo llevan a Escocia. Hay un descendiente de Sinclair, de Henry Sinclair, que era un templario que se cree que la guardaba y que se cree que actualmente está en Escocia. Oye, pero bueno, son todo curiosidades sobre los templarios. ¿Podían tener 3 caballos? Sí. Sí, bueno, los caballos, diremos, ¿por qué 3? No será solo uno. A ver, en ese momento la pieza clave para la conquista y para la estabilidad militar en la zona era el caballo. El caballo, decía, por ejemplo, el secretario de Saladino les venció, en 1187 conquista Jerusalén, que mientras un caballero templario o cristiano estuviese en su caballo, era imposible de vencer porque con sus mallas y con sus armaduras no se podía derribar. Cuando no estuviese en el caballo, ya se le podía capturar. Nos has dicho que 3 caballos, un sirviente o escudero. Un escudero, sí. Los caballeros no podían procurarse lo necesario, sino pedirlo al gran maestro. Sí, era una vida totalmente en comunidad, ¿no? Los monjes son así. Por ejemplo, la dieta era muy austera. Ellos comían los martes y los jueves carne y los demás días leche, huevos, bueno, alimentos muy elementales, ¿no? Que no podían variar de esa dieta. Y como digo, por ejemplo, como dato curioso de las costumbres de los templarios, cuando un templario moría, si moría en la guerra era hecho mártir, y si moría por causas naturales se celebraban 40 misas por él y se alimentaban a 40 pobres cada día durante 40 días. Número 40 es muy simbólico, ¿no? Todo esto. Y eso se hacía, tenemos que tener en cuenta que los hospitalarios y los templarios también tenían que dar limosna a los pobres, daban la 10ª parte de sus ingresos en limosna. Por eso se hacía... ¿Podían cazar? No, ellos no podían cazar ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, los leones, esos animales sí lo podían cazar. Pero, repito, siempre todo estaba subyugado a una autoridad más legítima, ¿no? Bueno, hablamos del gran maestre, que era la superior entre toda la orden, pero siempre había el directo inmediato a quien había que consultarle todas las cosas. Y además, los templarios tenían que cumplir, o se imponían ellos mismos, la obediencia a su superior, incluso aunque eso implicase su muerte. Es decir, por ejemplo, a un templario normal le manda a su superior a ir a luchar contra los bandidos que están en Hatim, en Israel. Y a lo mejor seguramente le iban a matar porque los bandidos le podrían linchar, ¿no? le podrían asesinar. Pues no se podía negar, porque si se negaba, los que le iban a matar eran los templarios por incumplimiento de normas. O sea que tenían que dar su vida entera, sus propiedades, sus villas, todo a la orden. Un símbolo templario, se cree que era un macho cabrío, el símbolo del demonio, al que dicen los acusadores, bueno, quienes les acusaron, los juristas, durante, cuando les captura Felipe IV el Hermoso de Francia en 1307, dicen que adoraban, porque les acusan de herejía, porque adoraban a este tipo de de símbolos, como lo queramos llamar, en este caso una figura que se asemeja mucho a la del demonio, ¿no? Lo cierto es que no se tiene seguridad de que los templarios hiciesen eso. Por ejemplo, también se les acusó de sodomitas, pero no, repito, no hay nada seguro. Y por eso es precisamente por lo que Felipe IV el Hermoso también había convencido al Papa Clemente V y sus juristas condenaron a los templarios y les quemaron en la hoguera, porque decían que eran herejes, y la herejía en ese entonces, la Inquisición, la condenaba con la muerte. Carlos, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Volando? Sí, es cierto. 15 minutos. Y las conclusiones a las que llega.